estamos ahora con una invitada especial. Ella es exministra de Ciencia y Tecnología en Colombia, nuestra querida hermana república. Así que muchas gracias, exministra, por estar con nosotros en el Informe Podcast para hablar sobre la importancia de la ciencia en este marco del Falling Walls desde Pachuca, Hidalgo, México. Gracias, Wilber. Un saludo a todos los salvadoreños de aquí, desde Colombia, desde México, que estamos ahorita, de verdad, valoramos esta conexión con El Salvador, una nación hermana, pero sobre todo que nos identifica este gran concepto de ser latinoamericanos, pero sobre todo de ser hermanos de nacimiento de los pueblos amerindios de este lado del mundo. Muy bien, muchas gracias por este espacio. Queremos hablar en esta ocasión sobre la importancia de la ciencia en nuestros países. Sabemos que históricamente nuestra América Latina ha tenido dificultad para el acercamiento no solo a hacer ciencia, sino que nuestras sociedades tengan el acceso al conocimiento científico. Desde su experiencia, ¿qué cree usted que ha fallado históricamente en nuestra América Latina para que esto se haya dado de esta forma? Bueno, yo siempre he estado, digamos, como con una premisa frente a los conceptos de la divulgación de la ciencia, y es que desde muy chiquita, antes de que fuera científica, he escuchado que no hemos estudiado ni siquiera el 5%, por ejemplo, de la biodiversidad, que es una de las grandes cosas de las que tenemos que estudiar. Pero les voy a dar otro dato. Tenemos un dato muy importante, y es que no más del 1% de la información que se produce sobre biodiversidad ni se usa ni se difunde. O sea que estamos produciendo muy poquito, pero es mucho más grave que no le estemos usando esta información que se está produciendo. Entonces, parte de los retos que tenemos en América Latina es que, siendo unos países que no hemos invertido mucho dinero en ciencia, tecnología e innovación, sí nos ha faltado mucho en el tema de apropiación. Y la apropiación realmente es lo que hace valioso el conocimiento científico, porque es una manera de cómo la gente en su vida cotidiana entiende lo que significa la ciencia para hacer una transformación social. Hace 2-3 años lanzamos la política de apropiación social del conocimiento en Colombia. Somos el primer país de América Latina, y creo que ahorita somos el único país que tenemos una política pública de apropiación social, porque en Colombia se ha estado trabajando mucho sobre la democratización de la ciencia. Sin embargo, esta democratización estaba pensando de una manera no horizontal, y yo creo que tenemos que empezar a trabajar esos niveles de conversación horizontal, y que no hayan conocimientos jerárquicos. Ese es uno de los problemas más grandes que tenemos en la ciencia, porque la gente nos ve a los científicos allá como en un pedestal. Yo, de hecho, a manera y a tu propio, les quiero contar que hace unos 10 años, 8 años, me rebelé un poco de irreverencia frente al tema del conocimiento científico, en el sentido de que ya no quería que nos vieran como esas personas, como lo decía una niña en mi pueblo, hombres de bata blanca, con bigote blanco y de barba blanca, ¿no? Yo creo que la ciencia no puede seguir viendo este nivel de jerárquica, de hegemonía, ¿cierto? Inclusive de privilegios, ¿sí? Porque la ciencia realmente analiza fenómenos. Esa interpretación le hace bien a la sociedad, pero la ciencia también produce conocimiento para la productividad de los países, ¿cierto? Para alcanzar un nivel más sofisticado de producción en los países. Entonces, parte de lo que nos ha faltado es eso, más democratización de la ciencia, no jerarquizar conocimientos. Todos los conocimientos son válidos, porque el método científico no es la única forma. Si bien es cierto que el método científico le ha generado muchas rentabilidades y resultados a la sociedad, también hay que reconocer que no es la única forma de producir conocimiento. Hay otras formas de conocimiento, entre ellos los conocimientos informales, los conocimientos locales, los conocimientos tradicionales, que están basados en la praxis, y eso hay que valorarlo, porque hay que dignificar al ser humano. Y entonces, en esta política de apropiación, una de las cosas que comentábamos es que falta mucho más divulgación de la ciencia, y la divulgación de la ciencia tiene un concepto muy bonito, y es cómo convertimos el lenguaje, a veces muy técnico y sofisticado, de la ciencia a un lenguaje sencillo que la gente conozca. Yo, por ejemplo, siempre comparo esto con relación a los públicos, y es que cuando tú no tienes agua, la gente sale y marcha y hace un paro, ¿no? Cuando tú no tienes vivienda y no tienes carreteras y no tienes esto y esto, marcha. Pero si no hay ciencia en un país, la gente no marcha,
porque no sabe que esto puede generar un gran impacto. No sabe, por ejemplo, que una mejor vía, un nuevo material para una vía sale de la ciencia, que los medicamentos que son el ejemplo más tangible es que no hay medicamento que se produzca si no hay ciencia. ¿Sí? Porque los medicamentos es un tema de probar siempre. En otras cosas, pues los alimentos. Yo voy al campo y me como un alimento que ya han sido probados por nuestros ancestros y que se envenenaron muchos antes de que nosotros pudiéramos comer muchas cosas. Y si yo quiero hacer un calzado, pues voy y lo construyo. Pero para hacer medicamentos tú necesitas ciencia, que son de los ejemplos tangibles. Entonces la gente no entiende mucho esto, porque nosotros como científicos tampoco hemos hecho mucho la tarea de que esto ocurra en la sociedad. Entonces parte de los retos que tenemos en América Latina son esos, y hay ejemplos muy bonitos como el de Corea, por ejemplo, Finlandia, que con ciencia lograron elevar el estatus de la calidad de vida de sus países, de sus naciones, porque lo vieron como un instrumento y una herramienta realmente de transformación social. Entonces, parte de eso, optimizar los recursos que tenemos, pero también comunicarlos, contarlos, divulgarlos, que mucho más jóvenes estén interesados por la ciencia. Sí, mucha gente dice, no, yo no quiero que mi hijo sea científico, o yo no quiero que mi hijo se meta en estos temas de la ciencia porque lo ven una cosa así como muy sofisticada, ¿no? Y sí, y la ciencia es sofisticada, pero nosotros tenemos que hacer que la ciencia realmente sea una cosa muy simple que pueda aplicarse en la vida cotidiana, incluso para que la gente entienda que la ciencia realmente es una herramienta fundamental de transformación social. Bien, hablemos ahora de las casas de estudio en nuestra América Latina. Las casas de estudio tienen esta capacidad de producir conocimiento, de publicar el conocimiento, pero ¿qué pasa cuando ese conocimiento que se publica no sale a la sociedad, no salta la barda de ese claustro académico y de repente se está produciendo boletines, revistas, algún tipo de comunicación audiovisual, pero que solo lo conoce probablemente, porque no es su totalidad, la misma comunidad universitaria, pero no sale a sus verdaderos destinatarios, que es la sociedad, la población, las poblaciones vulnerables de nuestros países? ¿Qué nos podría comentar desde su experiencia? Bueno, yo creo que otra de las grandes barreras que tenemos es el lenguaje. Además, el mismo mundo científico ha determinado que hay ciertos lenguajes, hay ciertos idiomas en los que la ciencia vale más que la otra, ¿no? Entonces, el mundo no consume, podríamos decirlo de alguna manera, conocimiento generado desde la ciencia de América Latina, porque además en este medio de arribismo científico, quien no publica en inglés no existe, ¿no? Y yo creo que esa es una primera barrera que necesitamos romper. Para que el conocimiento sea universal, porque además el conocimiento tiene que ser un derecho de los ciudadanos, el conocimiento tiene que ser una política pública de las naciones, porque de esa manera nosotros podemos democratizar el conocimiento y llegar a muchos más sitios. Entonces, yo creo que parte de lo que necesitamos hacer es eso también, de jerarquizar las formas como llegan el conocimiento a cierta población. Y creo que aquí hay un trabajo muy grande frente al tema de que el conocimiento llega a los lugares donde tienen que llegar, y es que los legislativos de los diferentes países, los congresos de los diferentes países tienen que hacer un trabajo muy grande para que esto ocurra como una política pública. Sí, tiene que convertirse en una política pública, que el conocimiento sea accesible a todo el mundo, porque hay muy poquitas personas que acceden al conocimiento en otros idiomas o acceden a este tipo de conocimiento, ¿no? Estoy hablando del conocimiento científico porque hay otras formas de conocimiento, inclusive que se transmiten a través de la oralidad, pero necesitamos romper esas barreras, y uno de los ejercicios grandes que tenemos que hacer es que el legislativo pueda defender estas causas como parte de su convicción de país, de nación, de que necesitamos que el conocimiento llegue a más personas, porque una persona informada toma decisiones inteligentes, aunque muchas de las decisiones están atravesadas por la emocionalidad, ¿cierto? Pero cuando uno tiene información, uno puede decidir si hace una cosa o hace otra. Sí, es un ejemplo básico es cuando a mí me dicen, pero ¿usted por qué quiere que todas las niñas sean científicas? Y le digo, no, yo no quiero que todas las niñas sean científicas e ingenieras. Lo que quiero es que tengan la información para que tomen la decisión correcta de acuerdo
con sus talentos, de acuerdo con sus cualidades, de acuerdo con sus gustos, ¿no? Pero entonces es eso, demos la información a la gente. Si queremos realmente tener una mejor sociedad, necesitamos más gente participativa. Y aquí es cuando nace el concepto de ciencia ciudadana, la ciencia que hace el ciudadano de a pie, porque cada persona que camina es una persona que produce un dato. Lo que pasa es que no estamos sistematizando esos datos, no estamos analizando estos datos, no lo estamos interpretando y mucho menos estamos aplicando estos datos. Si nosotros como naciones utilizáramos los datos que produce la gente en su cotidianidad, seguramente las políticas públicas que dicta cada administración o cada gestión o cada presidente, pues sería más acorde a las necesidades que tienen los países en términos de ser mejores sociedades más inteligentes, ciudades más inteligentes, más eficientes, ciudades que generan menos huella de carbono, que comen mejor, que se alimentan mejor, ¿cierto? Porque los datos los está produciendo la gente, pero no hay acceso, no hay sistematización de esos datos y no hay acceso a esos otros datos que se están produciendo en los laboratorios. Muy bien. Hablemos ahora de la parte económica. Se habla en nuestra región la importancia de generar mejores condiciones de vida para que los latinoamericanos no tengan que emigrar, por ejemplo, no tengan que recurrir a alguna otra práctica que esté al margen de la legalidad, y esto pues obviamente para subir esa calidad de vida, la ciencia y la economía tienen un entronque especial que generalmente no lo vemos o las personas no lo saben. Así es. La primera cosa que a mí me gustaría decir frente a los temas de la economía y la ciencia es que yo creo que el mayor anhelo de todo ser humano es ser feliz, ¿cierto? ¿Y qué es ser feliz? Ser feliz es tener y poder, de alguna manera, materializar sus sueños, lo que usted cree que le puede generar una sensación bonita y de emoción. Y nosotros relacionamos mucho eso con la economía. Pero yo hace un tiempo, unos 8 años, que empecé a mezclar ciencia con desarrollo territorial, empecé a entender que la gente normalmente entiende economía como dinero, ¿no? Y la economía no es dinero. La economía no es únicamente dinero, la economía son otras cosas también, ¿no? Porque cuando yo uso menos, eso también es economía. Cuando hago eficiente mis recursos, eso también es economía. Entonces, la ciencia tiene el poder de poder hacer ese tipo de transformaciones. ¿Por qué tiene la ciencia el poder de hacerlo? Primero, porque con datos y resultados yo puedo mejorar procesos y puedo ser productivo sin generar daño al ambiente, ¿cierto? Eso ya es economía. Pero también la ciencia tiene el poder de analizar datos para generar mayores rentabilidades. Y aquí sí estoy hablando de plata. ¿Quién no quiere tener plata para satisfacer sus necesidades? Pero también creo que necesitamos tener una conciencia de que no es tener dinero por tener dinero. Y es que hay mucha gente rica que sigue siendo pobre porque malutiliza el recurso económico, el físico, la plata física, la malutiliza y eso genera una descompensación. Entonces, creo que la ciencia tiene muchísimas cosas que hacer, desde las ciencias políticas, sociales, económicas, jurídicas, etcétera, y las ciencias naturales, duras, físicas e ingenieriles. Tiene muchísimo que hacer en este sentido en el que existe la posibilidad de que a través de los datos podamos generar mayores economías, tanto economías del uso como economías físicas y materiales. Perfecto, muchísimas gracias, ministra, por su tiempo, por estar con nosotros para la plataforma El Informe en El Salvador y por supuesto quienes nos verán a través de la red en cualquier parte del mundo. Un saludo o recomendación final para nuestra audiencia, por favor. Bueno, no, yo solamente quiero mandarles un saludo desde lo que yo hago. Me encantaría trabajar en El Salvador, aportar todo esto que yo he hecho alrededor de bioeconomía y desarrollo local, y estaría feliz si El Salvador me abre su corazón y poder aportar desde lo que he aprendido en esta época de formación, no solamente en la universidad, sino también en la formación que la vida me ha dado y la sensibilidad que me ha generado saber que puedo contribuir a que otras personas también sean felices.
Perfecto, muchísimas gracias y gracias a ustedes por estar con nosotros. Sigan pendientes, por favor, de la señal y de los contenidos que publicamos en el informe ciencianews.com. Yo soy Wilber Monterrosa en esta ocasión desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, en México. Hasta la próxima.